En esta oportunidad vamos a estudiar el sistema reproductor masculino. Comenzaremos por su anatomía y su histología. Este sistema reproductor masculino comprende las gónadas, que son los testículos, un sistema de conductos, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra, y estructuras anexas, el epidídimo, las vesículas seminales, la próstata, las glándulas vulvouretrales, el escroto y el pene. Vamos a estudiar primero su anatomía, su histología y vamos a conocer las funciones de cada uno de ellos. En esta diapositiva tenemos dos esquemas. El esquema de la izquierda, un corte sagital, una vista lateral del sistema reproductor masculino, en donde observamos. Vamos a ir mencionando los órganos que mencionamos recién para que vean su ubicación y después vamos a describir a cada uno de ellos. Comenzamos por el testículo y el epidídimo, ¿sí?, que se hallan contenidos en el escroto. Saliendo del testículo hasta el conducto deferente, ¿sí?, que ingresa a la cavidad pelviana, pasa por encima de los uréteres, por el costado y la parte inferior de la vejiga y desemboca en el conducto excretor de las vesículas seminales, que son estas estructuras que les estoy señalando acá, una de las glándulas anexas. Ese conducto excretor de las vesículas seminales más el conducto deferente forman el conducto eyaculador, que es el que desemboca en la uretra prostática. La uretra prostática, que pasa por el centro de la próstata, ¿sí?, que es esta estructura que les estoy señalando aquí, que es otra de las glándulas anexas. La uretra, ¿sí?, sale de la próstata, tenemos la uretra, una pequeña porción de la uretra membranosa y la última porción de la uretra esponjosa, que está en el centro del cuerpo esponjoso del pene, que es una de las estructuras internas que ya vamos a describir junto con los cuerpos cavernosos. Estas tres divisiones de la uretra ustedes ya lo han visto en sistema renal, porque como ustedes ya estudiaron, en el sistema renal y el sistema reproductor masculino, sí, la uretra tiene una doble función, como mencionamos recién: transportar los espermatozoides y con sus líquidos, el semen, y el semen es, de paso les digo, el semen es la unión o la suma de los espermatozoides más el líquido seminal. Y también, ustedes saben, por haber estudiado sistema renal, que la uretra transporta también la orina hacia el exterior. Esta estructura que estoy señalando acá entonces es el pene. Vamos a la diapo de al lado, al esquema de al lado de esta diapositiva. En esta vista de frente tenemos a uno de los testículos, todo pintado de rojo, ¿sí?, del cual salen, bueno, ya vamos a estudiar todos estos conductos, los conductos eferentes, que forman luego el epidídimo, que a pesar de que allí dice conducto, en realidad es un órgano. Ya vamos a estudiar sus funciones. El conducto deferente, ven, hace este recorrido y desemboca en el conducto excretor de las vesículas seminales y forman el conducto eyaculador, que desemboca en la porción prostática de la uretra. Esta estructura que vemos acá es la próstata. ¿Cuáles son las funciones del sistema reproductor masculino? Los testículos tienen dos funciones muy importantes: formar las células germinales masculinas, los espermatozoides, y producir hormonas sexuales masculinas. En el epidídimo
que recién les mencioné, que van a ver muchas figuras y en muchos libros que le dice que es un conducto, es un órgano muy importante, ya que allí se almacenan los espermatozoides que además continúan madurando allí. Lo vamos a describir más adelante. Los conductos son los que transportan los espermatozoides, ¿sí?, junto con el líquido seminal que forman las glándulas anexas, y los conducen al exterior. Las glándulas sexuales accesorias o anexas están bajo la influencia de la testosterona y son las que producen el líquido seminal. El pene tiene una doble función. Por un lado, es el órgano masculino de la cópula. Su función es llevar el esperma hasta el sistema reproductor femenino y favorecer así la fecundación. Y también, como vimos en sistema renal, transporta y elimina la orina hasta el exterior. Los testículos son glándulas pares que están suspendidas en el escroto. Tienen una forma elipsoide, algo aplastada lateralmente, y cuyo borde anterior es convexo y el borde posterior es casi recto. Sus dimensiones son de 4 a 5 centímetros de longitud, 2,5 centímetros de ancho y 3 centímetros de diámetro aproximadamente. Y suelen pesar entre 10 y 14 gramos. Durante el desarrollo embrionario, los testículos se desarrollan retroperitonealmente en la cavidad posterior del abdomen. Cuando descienden al escroto, se llevan consigo una parte del peritoneo que forma esta túnica vaginal que los recubre parcialmente y les da cierto grado de movilidad dentro del escroto. Por dentro de la túnica vaginal está la túnica albuginea, que es de tejido conectivo denso y regular. Y en su parte posterior está algo engrosada y emite tabiques, ¿sí?, tabiques hacia el testículo, formando estos lobulillos testiculares que tienen forma de pirámide y que en su interior contienen de 1 a 4 túbulos seminíferos que les estoy señalando aquí, ahí tienen el nombre, túbulos seminíferos, de terminación ciega. A continuación de estos túbulos, en la parte abierta de estos túbulos seminíferos, se encuentran los túbulos rectos, ¿sí?, que son los que unen a los túbulos seminíferos con la arete testis, ¿sí? Los espermatozoides que se forman en estos túbulos seminíferos, ¿sí?, ya los vamos a estudiar en detalle enseguida. Aquí se forman los espermatozoides y salen por los conductillos eferentes hacia el epidídimo, ¿sí?, recorren todo el epidídimo que tiene varias partes y se continúan con este epidídimo se continúa con el conducto deferente. Antes de pasar a la fotografía del lado, vamos a decir que rodeando a estos túbulos seminíferos dentro del lobulillo hay tejido conectivo laxo, muy vascularizado e inervado, y allí se encuentran las células de Leydig, que vamos a observar más adelante, que son las que producen testosterona. Entonces, para ir ya puntualizando, en el testículo tenemos a los túbulos seminíferos, que es la porción productora de espermatozoides, ya vamos a conocer los tipos celulares que encontramos allí, y en el intersticio entre los túbulos, las células de Leydig, que son las que van a producir y liberar testosterona. En esta fotomicrografía que tenemos al lado, tenemos un corte de testículo, podemos observar
la túnica vaginal, la túnica albuginea, la rete testis y perfectamente observamos la cabeza del epidídimo y parte del cuerpo. En esta diapositiva podemos observar el corte transversal de un túbulo seminífero. Este que les estoy señalando acá es un túbulo, ¿sí? Un túbulo seminífero que está formado por una membrana basal, ¿sí? Por fuera de la cual hay unas células epiteliales similares a células musculares que se denominan células mioides, ¿sí? Que colaboran o le dan contractibilidad a los túbulos seminíferos. Por dentro de la membrana basal de este epitelio del túbulo seminífero, que es un epitelio estratificado con dos tipos celulares. Por un lado, las células de Sertoli, ¿sí? Enseguida vamos a ver un esquema más grande de las mismas, y por las células espermatogénicas, ¿sí? Que son estas, las espermatogonias, ¿sí? Espermatocito primario, espermatocito secundario y espermátide, para luego, por el proceso de espermiogénesis, transformarse en espermatozoides. En esta imagen observamos un sector del corte transversal del túbulo seminífero y sus compartimentos. Fíjense, este es el intersticio del túbulo, ¿sí? O sea, entre los túbulos, ¿sí? Hay tejido conectivo laxo, hay vasos sanguíneos, ¿sí? Ahí vemos algunas células inmunológicas, y las células de Leydig, ¿sí? Estas verdes, que son las que sintetizan y secretan testosterona. Aquí tenemos a la membrana basal. Como también dijimos recién, hay células mioides peritubulares. Por dentro de la membrana basal dijimos que teníamos dos tipos celulares. Las células de Sertoli, que se las estoy señalando aquí, ¿sí? Que son irregulares, fíjense que emiten prolongaciones laterales, van desde la membrana basal hasta la luz, ¿sí? Estas células de Sertoli, y son muy importantes, tienen muchas funciones, ¿sí? Sostén, nutrición de los espermatozoides, ya las vamos a detallar. Y algo muy importante es que entre ellas hay uniones estrechas, que son estas que están señaladas aquí, ¿sí? Que hacen que haya dos compartimentos en esta pared del túbulo. El compartimento basal, ¿sí? Que está separado del compartimento adluminal. En el compartimento basal encontramos a las células espermatogénicas que se llaman espermatogonias, ¿sí? Que son las que van a dar origen al resto de las células espermatogénicas, que son las que están en el compartimento adluminal, que son los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios, espermátide y luego espermatozoide. Esta es la luz o lumen del túbulo. En esta diapositiva observamos otro esquema de las células de Sertoli, una parte del epitelio seminífero. La lámina basal, el compartimento basal, en donde se encuentran, como ya dijimos, las espermatogonias, ¿sí? Y en el compartimento adluminal el resto de las células espermatogénicas.
los espermatocitos primarios, secundarios y espermátides tempranas. Este que les estoy señalando acá es el núcleo de la célula de Sertoli. La célula de Sertoli es toda esta célula que les estoy señalando aquí. Toda esta es una célula de Sertoli, ¿sí? Y aquí al lado hay otra, y aquí al lado hay otra, y están separadas por esas uniones oclusivas, que en el esquema este de al lado se observan mejor, por eso se los puse. A pesar de que está en inglés, podemos ver, yo les voy diciendo. Acá está la unión, ¿sí? Oclusiva, entre esta célula de Sertoli y esta que no está dibujada y esta que está ahí también. Ahí hay otra zona ocludens o unión oclusiva, ¿sí? Aquí también tenemos un espermatocito primario, tenemos una espermátide temprana, una espermátide tardía, también observamos algunas otras organelas de la célula, ¿sí? El aparato de Golgi, retículo endoplasmático. Bien. ¿Cuáles son las funciones de estas células de Sertoli que son tan importantes? La más conocida y la primeramente estudiada es que son sostén, protección y nutrición de las células espermatogénicas. También participan en la liberación de los espermatozoides maduros. Forman la barrera hematotesticular, función muy importante que a continuación vamos a describir en detalle. Fagocitosis y degradación del citoplasma de las espermátides. Sintetizan y liberan la proteína fijadora de andrógenos. Sintetizan y liberan la hormona antimülleriana. Durante la embriogénesis, la hormona antimülleriana suprime la formación del conducto mülleriano, que es el precursor del sistema genital femenino. También sintetizan y secretan inhibina. La inhibina es una hormona que inhibe la liberación de la FSH, la folículo estimulante. Y tienen receptores para la FSH y la testosterona. La FSH es importante para la maduración de las células germinales. Transforman la testosterona en estradiol y la dihidrotestosterona, lo cual es muy importante para el desarrollo adecuado de las células germinales. Una de las funciones de las células de Sertoli es conformar la barrera hematotesticular. Sin dudas, una de las funciones más importantes de estas células, del epitelio seminífero. La barrera hematotesticular está conformada por las zonas ocludens u oclusivas de las células de Sertoli, ¿sí? Que estoy señalando aquí, aislando el compartimento basal, ¿sí? Que está debajo de esta línea amarilla que simboliza a la barrera, del compartimento adluminal, ¿sí? Como ya dijimos, solo las células espermatogonias permanecen en el compartimento basal y están aisladas del resto de las células espermatogénicas. Una de las funciones de esta barrera es dar protección a los gametos en desarrollo de la acción del sistema inmune. ¿Y esto por qué? Porque las células del compartimento adluminal son genéticamente diferentes luego de la primera meiosis de las células del compartimento basal, o sea, de las espermatogonias, y de todas las células del individuo. Se cree que esta barrera impide el pasaje de proteínas extrañas desde las células del compartimento adluminal hacia el torrente sanguíneo, evitando la formación de anticuerpos. Pero también hay otra función.
que es la protección a las células del compartimento abdominal contra sustancias nocivas presentes en el torrente sanguíneo, función que tiene, por supuesto, importancia farmacológica. Las células germinales primitivas aparecen en la cuarta semana de desarrollo fetal. Se encuentran en la pared del saco vitelino. Cuando estas células migran al testículo, se diferencian a espermatogonias. Antes de la pubertad, esas espermatogonias ya están ubicadas en la pared del túbulo seminífero y sufren alguna que otra mitosis. Pero a partir de la pubertad comienzan a proliferar por divisiones mitóticas, ya que la producción continua de espermatozoides que comienza en esa etapa está condicionada a la constante renovación de la población de espermatogonias. Las espermatogonias, ya dijimos que estaban en el compartimento basal, separado del abdominal por la barrera hematotesticular, que aquí están señalizadas las uniones estrechas. Los espermatocitos primarios, una vez que se forman, migran del compartimento basal al abdominal. Tan pronto se forman. Son las células más grandes del epitelio seminífero. El espermatocito primario se transforma en espermátide luego de la segunda división meiótica. Aquí seguimos en el compartimento abdominal. Después ya no hay más divisiones meióticas, sino que hay un proceso que se llama espermiogénesis, que es una diferenciación de la espermátide a los espermatozoides, que vamos a ver a continuación cómo se da eso. La espermiogénesis es la diferenciación de una espermátide recientemente formada a un espermatozoide maduro. Durante este periodo no se producen divisiones celulares, solo cambia la forma de la célula y se disuelven los puentes citoplasmáticos que había entre ellas. Para su estudio, la espermiogénesis se divide en fases: fase de Golgi, fase acrosómica, fase temprana de maduración y fase intermedia. El núcleo, ¿sí?, que vemos aquí en la espermátide recientemente formada, con su gránulo acrosómico y las mitocondrias, se condensa cada vez más y migra hacia la periferia, o sea, quiere decir que deja de ser central y se va hacia la periferia. El Golgi se desplaza entre la membrana celular y el núcleo. Aquí está el Golgi. Y forma una vesícula que se llama acrosoma o vesícula acrosómica. Y nos vamos a detener un ratito acá, porque es muy importante este acrosoma para que se pueda producir la fecundación. En el acrosoma hay enzimas hidrolíticas que facilitan la disolución de las cubiertas del ovocito, que son la corona radiata y la zona pelúcida. De esta manera, el espermatozoide puede llegar al ovocito. Las mitocondrias se desplazan hacia la periferia de la célula y desde el centríolo distal, ya lo podemos observar desde la fase de Golgi, crece el filamento de la cola que luego se va a diferenciar en un flagelo para finalmente tener un espermatozoide maduro que vamos a describir a continuación.
En esta diapositiva observamos un esquema de la estructura del espermatozoide, arriba a la izquierda, el cual para su estudio lo podemos dividir en una cabeza, en un cuello y en una cola que a su vez tiene tres partes: una pieza intermedia, una parte principal y una parte final. El espermatozoide mide aproximadamente 60 micrómetros, la cabeza mide 5 y la cola 55 micrómetros. En la cabeza, como ya mencionamos, se encuentra, que es algo aplanada, se encuentra el núcleo y el acrosoma con las enzimas hidrolíticas. En la pieza intermedia de la cola, envolviendo al cinocilio que se encuentra allí, se disponen de forma helicoidal muchas mitocondrias, que, como ustedes ya saben, van a proveer el ATP necesario para que esta, que es la única célula móvil del ser humano, pueda nadar en el líquido seminal y acercarse al ovocito. En la figura de abajo a la derecha observamos una fotomicrografía óptica de espermatozoides humanos. Habíamos comentado ya que en el intersticio de los túbulos seminíferos, aquí tenemos un túbulo seminífero y el intersticio que les señalo aquí, ¿sí?, que es el tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios que se encuentra entre los túbulos, por eso se llama tejido conectivo intersticial. Se encuentran aquí las células de Leydig, que son las células más importantes de ese intersticio, sin duda, ya que producen testosterona. Aquí en el esquema de la derecha las observamos también entre dos túbulos, dos cortes transversales de túbulo. En el intersticio observamos a la célula de Leydig, cuyo retículo endoplasmático liso está muy desarrollado por la producción de la testosterona. Estas células son activas desde el punto de vista hormonal durante algunas semanas del desarrollo embrionario, desde entre la 8ª y la 18ª semana de gestación. Son muy importantes ya que esta producción hormonal tiene importancia decisiva para el desarrollo del aparato genital masculino. 2 a 3 semanas después del nacimiento, el testículo vuelve a exhibir algo de actividad hormonal y después disminuye hasta la pubertad, cuando, por la acción de la LH, se activa la producción y dura toda la vida del hombre. La irrigación testicular está representada, por un lado, por la arteria deferencial, que fundamentalmente va a irrigar el conducto deferente, pero también parte del epidídimo y del testículo, y por la arteria testicular, que fundamentalmente va a irrigar el testículo, pero también parte del epidídimo. Los lechos capilares de los testículos se reúnen en varias venas formando el plexo pampiniforme, que está representado aquí de color azul. La sangre de este plexo es más fría que la de la arteria testicular, reduciendo la temperatura de la sangre arterial y en consecuencia forma un sistema de contracorriente, de intercambio de calor entre la arteria testicular y las venas del plexo pampiniforme, y de esta manera ayuda a conservar la temperatura de los testículos unos grados más baja que la temperatura del cuerpo, ya que los espermatozoides que se desarrollan por encima de los 35 grados son defectuosos.
Con respecto a la inervación testicular, los nervios del testículo proceden de dos orígenes. Por un lado, tenemos el plexo espermático, que rodea a la arteria del mismo nombre y se dirige al testículo y a una parte del epidídimo. Por otro lado, tenemos al plexo deferencial, que junto con la arteria deferencial que mencionamos recién, acompaña al conducto deferente y se distribuye exclusivamente en el epidídimo. Esta inervación le brinda al testículo una extrema sensibilidad. El escroto es un saco cutáneo y fibromuscular que contiene los testículos y a la parte inferior de los cordones espermáticos. Está colgando debajo de la sínfisis púbica y por delante de la parte superior de los muslos. Como podemos observar en esta figura, el escroto está recubierto por piel, ¿sí? Y también observamos una delgada capa de tejido llamada túnica vaginalis y el músculo dartos, músculo liso y elástico. En la próxima vamos a describir más detalles del escroto. La superficie del escroto está dividida en izquierda y derecha por una saliente cutánea o rafe. Internamente, el escroto está dividido por un tabique escrotal que divide el escroto en dos sacos, cada uno con un testículo. El tabique está formado por una fascia superficial y tejido muscular denominado tejido muscular dartos, que ya mencionamos en la diapositiva anterior. También en el tejido subcutáneo del escroto asociado a cada testículo se encuentra el músculo cremaster, que es un músculo suspensor y es continuación del músculo oblicuo interno del abdomen. La localización del escroto y la contracción de sus fibras musculares regulan la temperatura de los testículos. La producción normal de espermatozoides, como ya mencionamos cuando vimos el intercambio de calor entre la arteria testicular y el plexo pampiniforme, debe ser de 2 a 3 grados por debajo de la temperatura corporal central. La temperatura dentro del escroto es más baja, ya que éste se encuentra fuera de la cavidad pelviana. En respuesta a las bajas temperaturas, el músculo cremaster y el dartos se contraen, acercan los testículos al cuerpo, donde pueden absorber calor corporal. La contracción del músculo dartos produce tensión en el escroto. Entonces tiene una apariencia arrugada, la cual reduce la pérdida de calor. La exposición al calor causa lo opuesto. Hemos finalizado la parte 1, hemos estudiado todo en detalle la estructura del testículo y su envoltura o el escroto, en donde están ellos suspendidos. Y en la próxima parte vamos a comenzar con los conductos para continuar con las glándulas anexas y el pene, y así finalizar la anatomía e histología de este sistema reproductor masculino. Espero que les haya servido esta clase y que hayan entendido. Chao.